Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Hoy estamos en el programa número 31. Programa número 31, 11 de septiembre del año 2017. Y 11 de septiembre, bueno, caramba, es una fecha de triste recordación para muchos a nivel mundial. No solamente a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel mundial. Recordemos que un 11 de septiembre, hace 16 años, ¿no? Un atentado en Estados Unidos, cuatro atentados en realidad, fueron 4 atentados. Los principales fueron en las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, que determinó pues una insanía francamente indescriptible, y derrumbaron pues a las Torres Gemelas, las famosas Torres Gemelas, muriendo más de 3.000 personas, hubo 6.000 heridos, muchos de los cuales hasta hoy día pues están lisiados, otros que perdieron su familia, desaparecidos. En general fue un atentado que se vio en vivo e indirecto. Era la primera vez pues que a nosotros nos sorprendíamos, porque estábamos viendo las noticias en horas de la mañana, y veíamos pues en este señor Federico Salazar que narraba una noticia como cualquiera, ¿no? Y de un momento en vivo e indirecto todo el mundo creía que un avión pues se había tenido un accidente y se había estrellado, había perdido el rumbo y se había estrellado pues en una de las torres. Sin embargo, bueno, cuando todo el mundo estábamos estupefactos pues presenciando las imágenes, vimos pues como un segundo avión se estrellaba en la otra torre. Entonces, caramba, en ese momento mi definición, pues yo estaba viendo este canal, pues, ¿no? Estaba con mi familia, ¿no? Y le dije, este es un atentado. Definitivamente no había otra cosa ya en discusión. O sea, que un avión se estrellara, bueno, podía ser un accidente, pero dos. ¿Y qué pasaba? Pues que acá el país más poderoso del mundo, el que se supone pues estaba previsto de todas los elementos para poder prevenir atentados de esta naturaleza, había sido víctima de tal vez el mayor atentado o ataque que habría sufrido en la historia de los Estados Unidos. Ni siquiera creo que Pearl Harbor, ¿no? En la guerra mundial, fue tan contundente como esto, porque por último ellos atacaron ahí al puerto, a Pearl Harbor, ¿no? Los japoneses, de manera hasta de una manera traicionera podría decirse, aunque en la guerra pues todo vale, pero en este caso pues se atacó gente civil, ¿no? Se derrumbaron 2 torres. Y bueno, pero también queda mucho por conversar, mucho por hablar, porque si bien es cierto el gobierno en ese tiempo, George Bush, que estaba a cargo del mando en los Estados Unidos, George Bush papá, comenzó pues, determinaron que esto era un atentado, que era Osama Bin Laden, el líder de este movimiento Al-Qaeda, movimiento terrorista mundial que había emprendido contra ellos y fue sindicado como el responsable de estos atentados. Y se fue contra él, pues prácticamente hizo todo una unidad mundial, porque convocó al mundo pues a ir contra Osama Bin Laden, capturarlo y matarlo, detenerlo, qué sé yo. Pero ¿qué pasaba? Que George Bush era socio de Osama Bin Laden. Tenía sociedad en varios negocios referidos a la extracción de petróleo, en Arabia y otros sitios. Entonces el problema no era solamente un atentado por atentado, sino algo más había. Hasta ahora no se han abierto no se han desclasificado estas informaciones. En algún momento seguramente, pues pasados los años, van a ser desclasificadas estas informaciones y vamos a saber la verdad de los atentados. Cómo Estados Unidos, teniendo la información al día, teniendo un sistema de inteligencia, teniendo una CIA, hasta un FBI para la investigación interna, que se precia, pues, no decir que es la que está al día en todo y tiene de todo, ¿cómo no pudo prever estos atentados? Que no solamente fue uno, fueron 4 atentados. Se fueron contra el Capitolio, se fueron contra una serie de instituciones del Estado norteamericano y principalmente, pues, contra estas famosas Torres Gemelas. Entonces, muchos dudan de que no se sabía, muchos dudan de que incluso hubo información que se ocultó a fin de permitir que estos atentados pudieran sucederse. Y muchos hasta ahora se indican a George Bush papá
como corresponsable de esto, más aún si dijo, bueno, puso como $50 millones, si no me equivoco, a la cabeza de Osama Bin Laden, vivo o muerto. Se demoró 10 años, porque fue una década después que anunció la captura y la muerte de Osama Bin Laden. Supuestamente lo habían encontrado en unos socavones subterráneos que estaba escondido, supuestamente, ¿no? Porque al final, si bien es cierto, fue asesinado y la fotografía fue expuesta en todos los medios de comunicación, Al-Qaeda negó rotundamente pues que ello hubiera sucedido. Hasta ahora mantienen la posición de que Osama Bin Laden está vivo, ¿no? Y que todo había sido una patraña con el fin de encubrir una serie de negociados a nivel mundial del más alto nivel, llamémosle así, entre George Bush papá y bueno, no sé si el hijo, pero en este caso estaba George Bush padre como presidente de Estados Unidos y Osama Bin Laden, que era el otro poderoso empresario mundial, y todo se debía a cuestiones de negocios. Entonces habían matado 3.000 personas, otras 6.000 estaban heridas, miles de familias en duelo, ¿no? El mundo estupefacto por lo que había pasado, porque todo fue transmitido en vivo e indirecto. Fue el primer atentado en vivo e indirecto que se ha visto en la historia del mundo. Entonces, todo esto sin tener todavía la certeza, primero, de que Osama Bin Laden verdaderamente haya sido asesinado, muerto o detenido, y que George Bush no haya tenido absolutamente nada que ver en estos temas. Hay mucha información todavía por averiguar, ¿no? Por saber verdaderamente lo que ha pasado. Pero esto de las Torres Gemelas y de lo que sucedió hace 16 años exactamente todavía sigue siendo una incógnita, ¿no? Para muchos aquí, no solamente en Perú, sino para muchos en el mundo, ¿no? Estoy buscando un artículo que escribí en ese tiempo, está en un medio de comunicación, en el correo, escribí sobre el tema. Ojalá lo encuentre y para la próxima semana se lo voy a hacer llegar, porque fue justamente como consecuencia de ese atentado que escribí un artículo sobre el tema, y que el tiempo después me dio la razón, porque justamente yo proponía como hipótesis, ¿no?, que el tema de George Bush dentro de este tema de las Torres Gemelas como cómplice o corresponsable. Y también 11 de septiembre, hoy día, bueno, 11 de septiembre estábamos en las postrimerías del día 12, pues el día 12 de septiembre, un día como mañana. Recuerdo que fue capturado, anunciada la captura, ¿no?, de tal vez el delincuente más grande que hemos tenido, el delincuente terrorista más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país, y que fue Abimael Guzmán. Abimael Guzmán fue capturado hace 25 años, y con él se capturó una serie de personajes que estaban en su entorno, no solamente su esposa, bueno, la que después ahora ya es su esposa, sino una serie de personajes que estaban vinculados o trabajaban dentro de Sendero Luminoso, en la cúpula de Sendero Luminoso, y que fueron determinados después de un proceso judicial como responsables de los atentados en diversas partes del país, y que determinó la muerte, pues sabemos que hay más de 25.000 muertos de estos atentados llevados a cabo por Sendero Luminoso, y todos los millones de dólares que nos ha costado al país los atentados, los secuestros, las matanzas, y no solamente de Sendero, sino también había otro movimiento que era el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se habían dividido, era una división de Sendero, pero al final todo esto ocurrió a vista y paciencia de los gobiernos de turno, porque esto se fue incubando en el gobierno militar del tiempo de Velasco y Morales Bermúdez, para después prácticamente a sus anchas se desarrolló Sendero en el tiempo de Belaúnde, con Alan García ya para ni qué contar, porque prácticamente todo fue una desgracia con Alan García, no solamente el factor económico, sino el factor social, y con los atentados había todos los días teníamos un atentado, una bomba, no podíamos salir a las calles, y yo recuerdo quienes estudiábamos en ese tiempo, ya había salido del colegio, ¿no? Estábamos en la universidad, habíamos tenido ciertos espacios de liderazgo político de alguna manera dentro de la universidad, y éramos amenazados continuamente pues por estos señores, por llamarles de alguna manera, que consideraban pues que la violencia de por sí tenía que ser el eje motor de toda acción nueva para un desarrollo en el país. Nosotros no consideramos lo contrario, ¿no? Que pese a que nuestra democracia era y sigue siendo una democracia bastante débil, muy endeble, pero no había otra manera de desarrollarnos. Desarrollarnos sin democracia era lo que había, por ejemplo, sucedido después de que
pasó pues el tema con Fujimori o con los diferentes dictadores que hemos tenido, no solo en el Perú, sino en el mundo. Toda dictadura, ¿no? Trae violencia, y la violencia trae finalmente abuso del derecho y en desmedro pues de toda la población. Y eso recuerdo pues como en el tiempo pues de la década de los 80 hasta fundamentalmente los 80 hasta el 92, que fue capturado Ismael Guzmán un 12 de septiembre del año 92. Esto continuaba terriblemente, ¿no? Los atentados eran día por medio, los secuestros, habían unos secuestros donde a los personajes pues no solamente se les torturaba, sino se les tenía por meses con el fin de sacarles dinero para continuar con esta lucha armada que era que lideraba pues a Ismael Guzmán, que era llamado presidente Gonzalo, ¿no? Y este presidente o pensamiento Gonzalo hoy día lo estamos viendo también lamentablemente siendo anunciado lamentablemente por el ministro del Interior, que se habría infiltrado o se estarían infiltrando en una serie de organizaciones de base, como son los sindicatos. Por ejemplo, hemos tenido hasta hace poco una gran movilización y huelga nacional del SUTEM, ¿no? Del sindicato de los maestros, y se imputó pues al Movadef y a uno de sus dirigentes que estaba liderando este espacio de lucha de los maestros como si fuera del Movadef, y que Movadef era parte pues de lo que había sido Sendero Luminoso. Yo considero honestamente que, si bien es cierto, hubo una guerra que se ganó militarmente, y eso no hay que discutirlo en este sentido. El gobierno, a través de las fuerzas del orden, en ese tiempo estuvo Fujimori, primer mandato, hubo una resolución militar contra los terroristas, se capturó a Ismael Guzmán, se le metió preso, primero se le dio cadena perpetua, pero como fueron jueces sin rostro, hay convenciones internacionales sobre el tema, hubo un nuevo proceso, no solamente a Ismael, sino a todos los demás terroristas capturados, se les dio los años que correspondían. Por ejemplo, hoy día salió, si no me equivoco ya, no sé si me pueden confirmar ello, si ya salió la señorita o señora Garrido Leca, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Todavía, pero han anunciado para el día de hoy que salía Maritza Garrido Leca, ¿no? Maritza Garrido Leca tiene la misma edad que yo, o sea, tiene 52 años. 52 años, y, o sea, hace 25 años, a los 25 años estaba metida en este tema. A los 25 años estábamos nosotros en la universidad, fue detenida, ¿no? Pero antes de eso, durante la época universitaria, ella hacía prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta generación de muchachos? Bueno, en este caso ella inclusive, que era de una posición económica, digamos, acomodada, ¿no? Ella no viene de una extracción social, digamos, baja ni media baja, sino era bastante acomodada, un colegio de primer nivel, una familia de primer nivel. ¿Y cómo se involucró? Porque muchos especulan o manifiestan que pues el terrorismo, su caldo de cultivo para buscar adeptos era pues la pobreza, la situación social que vivían, no solamente en Lima, sino fundamentalmente en los campos del interior del país. Pero acá había unos personajes, como en este caso Maritza Garrido Leca, que hoy día se ha anunciado su salida ya de la prisión después de pagar 25 años de condena. No sé, pues hasta ahora los estudios que han habido, los libros que he leído respecto de este problema social, porque fue un problema social finalmente que determinó esto, no han escrito más de lo que nosotros sabemos respecto de lo que pasó con estas personas y con otras personas que seguramente muchos hemos compartido con algunos y que han cruzado para el lado oscuro, como muchos decimos, ¿no? Se han ido para el lado oscuro. ¿Pero qué pasó? No sabemos. Sería interesante alguna vez conversar con ellos, con estas personas, ahora que ya están fuera del penal, ¿no? Porque si están dentro del penal todavía tienen que seguir pagando sus culpas. Y acá yo digo, ¿no? Si bien es cierto, considero de que Maritza Garrido Leca debió tener a lo mejor una pena mayor, bueno, se le dio 25 años. Eso era responsabilidad de los jueces de turno. ¿Correcto? Porque a lo mejor pudo haber tenido cadena perpetua, pero creo que en ese tiempo la cadena perpetua todavía no era una norma como ya lo es hoy día, ¿no? Pero cadena perpetua no la sabían. En este caso se le dio 25 años, ya pagó supuestamente sus años, no ha pagado su ¿cómo le llama esto? Reparación civil a la sociedad. Ese es otro tema que también tenemos que ver. Pero bueno, ya salió, se supone que el Estado ha trabajado con ella para que, como cualquier preso, salga rehabilitado en favor del desarrollo de la sociedad de manera positiva.
pero sabemos que en la práctica ello no ocurre así. Más bien las cárceles son escuela de delincuentes. Esperemos, bueno, que el Estado pues tenga la suficiente habilidad en el cuanto se refiere al tema de la inteligencia para poder monitorear el accionar de estos personajes que mucho daño han hecho a la sociedad. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, programa número 31, 11 de septiembre del 2017. Estábamos haciendo un recuento más o menos de los dos hechos concretos que fueron determinantes hace 16 años, como es el tema del atentado de las Torres Gemelas, como consecuencia de un acto terrorista mundial. Y también otro hecho terrorista, también en consecuencia del terrorismo, que fue la captura de Ismael Guzmán hace 25 años, y que determinó también la captura de otros personajes que hoy están por salir en libertad después de pagar una condena de 25 años de prisión. Pero todo esto, ¿qué ha pasado en estos 25 años? O sea, nos hemos quedado dormidos porque en realidad nadie pensaba que 25 años iban a pasar rapidito. Hoy estamos preocupados porque existe un Movadef que está metiéndose por todas partes. Hoy estamos preocupados porque no sabemos por qué pues los jueces le dieron hace 25 años solamente esta pena a esta señora y a los demás miembros de grupos terroristas como Sendero Luminoso. Hoy estamos preocupados porque el Estado no ha hecho nada y los partidos políticos que son el sostén de la democracia no han hecho nada para dar la lucha ideológica, la batalla ideológica contra este pensamiento llamado pensamiento Gonzalo. No han hecho nada. Y estamos viendo pues cómo poco a poco están ganando algunos espacios, por decir de alguna manera, un puñado de gente, porque son un puñado. ¿Cómo un puñado de gente pueden generar lo que están generando? Que estén primero en los medios de comunicación conversando, estemos nosotros conversando y hablando sobre estos temas. ¿Por qué? Porque definitivamente el Estado no ha desarrollado una política educativa. Por ejemplo, en las aulas no se enseña esto que ha pasado, la historia de Sendero Luminoso, ni los años lamentables que hemos tenido en las décadas pasadas. Y lo sé porque tenemos hijos, tenemos sobrinos pues que estudian ello y que muy tangencialmente se ha visto el tema de la delincuencia, de Sendero Luminoso, el terrorismo o del MRTA. Y eso es responsabilidad de los partidos políticos también. ¿Cuál es la lucha ideológica que se ha dado? ¿Por qué en las universidades no se combate ideológicamente a Sendero? Ya se le derrotó militarmente. Perfecto. Punto. A favor. Pero el tema ideológico, recordemos que Abimael dijo que lo que está acá nunca se va a olvidar. Como decía también y que tenía toda la razón, ¿no? Cuando alguna vez, ¿cómo se llamó este congresista? Popio Olivera, ¿no? Dijo, retiro lo dicho, pero sigo pensando lo mismo, ¿no? Porque creo que había insultado, le había emitido algún improperio en un debate parlamentario. Efectivamente, lo que tenemos en la cabeza no se va, salvo que tengamos ese debate y que nos convenzan pues que lo que estamos pensando está mal. Pero hemos convencido a estos señores que está mal, parece que no. A este puñado, digamos, de gente que se está tal vez reproduciendo sin que nos demos cuenta. Algunos dicen que, bueno, habría que evaluarlo también, ¿no? ¿Qué tanto sería factible que permitamos, por ejemplo, la participación del Movadef dentro de unas elecciones democráticas? ¿Le bajaríamos las banderas? ¿Terminaríamos con el tabú de Sendero Luminoso? Habría que evaluar muchas cosas, ¿no? Pero eso no se discute, no se debate. Cuando se habla del tema, no, todo el mundo, no cambiemos de tema. Y eso me parece una irresponsabilidad, por decirlo menos. Tendríamos que evaluar muchas cosas, y lo primero que nada es llamar la atención que el Estado, y los partidos políticos, que de alguna manera existen en papel, por lo menos para postular candidatos al Congreso, o a la presidencia, o a las alcaldías, estas organizaciones políticas no tienen trabajo de base y no tienen verdaderos políticos que puedan enfrentar ideológicamente a estos pensamientos no solamente retrógrados, sino insanos, violentos, que deben ser eliminados totalmente de la faz de la tierra. Pero en fin, así estamos. Y hablando pues de lamentables hechos, de desastres, hoy quiero tocar el tema de los desastres en el mundo que hemos tenido. Y hace poco
a comienzo de este año, no es tan hace poco, ¿no? A comienzo de este año hemos tenido acá un fenómeno del Niño costero, hemos tenido en otras ciudades de América, hemos tenido sismos, hemos tenido huaicos, hemos tenido de todo. Y hace poquito nomás hemos tenido pues el terremoto en México. Hoy está Miami, Estados Unidos en general, está siendo azotado. Cuba ha sido azotado por el huracán Irma, ¿no? Pero esto, ¿qué ha pasado con estos fenómenos que llamamos fenómenos naturales que han ocasionado, dicen que ocasionan los destrozos, pero en realidad los que destrozamos somos los seres humanos, ¿no? Que con nuestro supuesto desarrollo originamos malos procedimientos y no cuidamos el ecosistema natural, porque siempre han habido sismos, siempre han habido terremotos, siempre han habido huracanes, ¿no? Pero ¿qué cosa se lleva? ¿Por qué originan tanta muerte? Porque lamentablemente permitimos construcciones en lugares inapropiados, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ir un poquito más y tocando tierra, el último gran sismo que hemos tenido en Perú, que fue el de Pisco, ¿no? Hace poco hemos cumplido 10 años, ¿no? Del sismo en Pisco, y que fue de 7.9 grados, ¿no? Y que prácticamente arrasó con la ciudad de Pisco, que fue donde fue el epicentro, y nuevamente se ha construido allí, se han levantado las mismas casas en lugares inapropiados, porque inclusive después del terremoto en Pisco vino el tsunami y arrasó con todo. Arrasó con parte de San Andrés, arrasó con parte de Paracas, arrasó con Pisco Playa, y en esa misma zona nuevamente se han levantado viviendas de manera irresponsable. Y las han levantado con autorización prácticamente de la autoridad de turno. ¿Cómo se ha levantado allí? Vaya usted a saber. No solamente estuvo la corrupción en este llamado Forsur, que determinó la apropiación ilícita de mucho de lo que se donó en favor de la recuperación y reconstrucción de Pisco, sino que hubo irresponsabilidad y corrupción en permitir la reconstrucción de estas viviendas en lugares inapropiados. Ese es por tocar un punto y cercano, porque para no irnos tan lejos como es el tema de Estados Unidos o el terremoto en México. En Japón, según dicen, y no según dicen, según la información que tenemos, soportan los sismos porque no construyen en lugares donde definitivamente va a haber nuevamente destrucción, va a haber otro sismo y va a demoler todo. Las construcciones son de otra manera, además de hacerlos en lugares apropiados, son de manera antisísmica, por llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, hay de todo. Y por supuesto, hay preparación de parte de la población para estar atentos a cualquier desastre. No llamemos desastre natural, porque el desastre no es de la naturaleza. La naturaleza hace lo suyo, toda la vida lo ha sido. Sino que estamos nosotros acostumbrados a lo fácil. Y acá en Perú estamos acostumbrados a la no planificación y definitivamente a la cultura chicha, pues a la informalidad. Y estos desastres, pues definitivamente son, como repito, son responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Pero para centrarnos un poquito en esto, he querido hoy invitar a nuestro amigo Jorge Ponce Goicoechea. Jorge Ponce Goicoechea es presidente de Greenpeace Perú. Y Greenpeace es una organización mundial, pues, ¿no? De defensa del medio ambiente, una serie de acciones mundiales tiene y que es famosa por ello. Y Jorge, buenas tardes. Acércate bien al micro, por favor. Hola, ¿Cómo estás? Gracias primero por tu presencia aquí en Radio Moderna, Radio Papá, y en este espacio Siempre con la Verdad. Explícanos un poquito, a ver, cómo es esto de Greenpeace, de qué se trata a nivel mundial para enfocar al oyente, ¿no? Respecto de las acciones y actividades que desarrolla tu organización. En primer lugar, agradecerte por la invitación Acércate. a este sintonizado programa. Sí, efectivamente, Greenpeace es una organización mundial que tiene 46 años en el mundo. Empieza como una aventura de unos americanos de que querían protestar contra unas explosiones nucleares en Alaska. Después pasó a defender ballenas y ahora está enfrascado en tratar el tema de cambio climático, de qué es lo que nos... Y aquí en Perú, concretamente, bueno, tú estás como presidente de esta organización, ¿qué actividades están planteando o planeando desarrollar
En los próximos, estás ahorita creo haciendo una tarea en Paracas justamente, que es ese pisco de lo que estábamos hablando, ¿no? Justo. Mira, sí, efectivamente estamos abriendo las oficinas acá en Perú, estamos haciendo la parte organizativa, ¿no es cierto? Buscando las personas idóneas de que nos puedan acompañar. Pégate bien al micrófono. Y nuestra primera acción es lanzar una campaña de arborización para prevenir los desastres de que has dicho, que se llama 1 millón de árboles contra el cambio climático. ¿Qué pasa? En los últimos años hemos tenido, por ejemplo, en el caso del Perú, para no irnos a tocar el tema del huracán Irma, ¿no? Que no sé por qué le han puesto un nombre femenino cuando el huracán es un sujeto masculino, ¿no? Pero anecdótico. Es anecdótico. Pero bueno, alguna explicación habrá. Hay bastante bromas que se hacen al respecto, pero alguna explicación tendrán. Sin embargo, para no irnos tan lejos del terremoto en México, que también ha sido catastrófico, ¿no? 8 grados, 8.2 creo, ¿no? 8.4. 8.4, ya lo han concretado en ese grado. Sí. Acá nosotros hemos tenido hace poco el fenómeno del niño, que se llamó el fenómeno del niño costero. Le han calificado de otra manera, ¿no es cierto? Ya no es el fenómeno del niño solamente, el fenómeno costero. Este fenómeno ha venido de otra manera, por llamarle de algún término, ¿no? O sea, no ha tenido las mismas características de fenómenos del niño de años anteriores. Que históricamente el Perú ha sufrido el fenómeno del niño. Es un fenómeno está registrado desde la época de tiempos inmemoriales. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora estos fenómenos atmosféricos o fenómenos naturales, ¿no? Como el huracán, los terremotos, los sismos, los volcanes, etcétera, tienen una característica que son de mayor potencia o fuerza que años anteriores? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el asunto de estos fenómenos naturales acrecentados, como el fenómeno del niño costero, mal llamado fenómeno del niño costero, porque por intereses no dicen la verdad. Esto ha sido cambio climático. Esto realmente es cambio climático. Este huracán de que acaba de pasar el día de ayer, anteayer, es también producto del cambio climático y todo el mundo lo dice, científicos, políticos, todo el mundo dice las cosas bien claras. El motivo de la presencia de Greenpeace en el Perú es justamente para un poco enseñarle a la gente cuáles son las consecuencias de nuestras conductas. ¿No es cierto? El cambio climático es producido efectivamente por la contaminación generada por los seres humanos. Hay países como el nuestro de que no tenemos muy claro esto, así que nos dejamos llevar por términos como el llamado niño costero. Y ahora, nuestra propia forma de vida, el capitalismo salvaje que nos obliga, que nos incita a comprar desmedidamente, hace que, por ejemplo, nosotros hayamos consumido hasta agosto de este año el presupuesto ambiental, ¿no es cierto?, el planeta para este año. O sea, ahorita estamos comiéndonos el presupuesto del próximo año. Llámese tala de árboles, explotación de minerales, pesca. Pues estamos consumiéndonos un presupuesto, pero ¿qué se hace en favor del medio ambiente? Tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y... Sí, el Ministerio del Medio Ambiente, con el cual yo tengo serias discrepancias, no está cumpliendo su función. Su función. Fue creado en la previa del acuerdo del PLC con Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos exigía que hubiera un Ministerio del Ambiente. La señora ministra, que no tengo el gusto de conocer, no sé, está enfrascada en otras cosas, como por ejemplo, te puedo decir de que ella ha otorgado un diploma a una empresa argentina de extracción petrolera, que se llama Plus Petrol. Él tiene una gran cantidad de derrames petroleros en la selva, donde ha estado haciendo exploración. Ha habido derrames, ha habido expulsión de los nativos de la zona, y ahora está manejando el gas. Ha recibido este año, no sé si es febrero o marzo, un diploma del Ministerio del Ambiente por sus buenas prácticas ambientales. Entonces yo digo, ¿no es cierto?, algo está pasando, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso básicamente. Pero el tema de que nos trae, por qué se acrecientan los fenómenos naturales,
porque son normales. O sea, el planeta es un ser vivo, ¿no es cierto?, de que va fluctuando sus placas, sus mareas, etcétera, etcétera, pero esto se acrecienta con la contaminación. El planeta está preparado para soportar 350 partes por millón de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Sin embargo, en la actualidad estamos bordeando los 410. Jorge, O sea, vamos a hacer una pausa sí, y claro. retornando, quiero que a lo mejor nos des esa explicación un poquito más digerible para los neófitos en esta materia, para saber qué cosa es el cambio climático y cómo se genera este cambio climático con el ejercicio diario, digamos, de la vida del hombre. Una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad. Estamos con Jorge Ponce Goicoechea, él es presidente de Greenpeace Perú. Y estamos hablando justo de esto, de los desastres materiales y humanos que ocurren como consecuencia del cambio climático, pero que genera pues la contaminación ambiental, que genera la destrucción del ecosistema natural. Pero para hacer un poquito más digerible, te decía, pues, ¿qué significa cambio climático y cómo así nosotros, los seres humanos, y en general, bueno, ya como empresas, ¿no?, industrias, generamos este perjuicio a la naturaleza? Ya, este perjuicio a la naturaleza está generado por los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son generados por los combustibles fósiles. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? ¿Por qué le llaman? Llámese petróleo, gas, carbón, etcétera. Los gases de efecto invernadero son los gases que emanan después de la combustión, los combustibles, los gases de que salen, que bota por el escape el carro, por ejemplo. Eso se llaman gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque al subir a la atmósfera crean como una capa, ¿no es cierto?, de que impide de que los rayos solares escapen, entran al planeta y no pueden salir. Eso chocan en el techo desde los gases y vuelven a rebotar. Uh-huh. Estamos hablando de que puede haber si hubiera un aumento de temperatura de 2 grados para el 2050, estaríamos en problemas. Uh-huh. Y ahí esto, con las industrias, por ejemplo, hablamos ahorita, ¿no?, de que Estados Unidos, a raíz del TLC que se suscribió hace unos años con Perú, nos obliga a tener un Ministerio del Ambiente, sí, nos obliga a cuidar supuestamente el medio ambiente, pero ¿qué pasa? Estados Unidos no lo hace. Hablábamos inclusive como la pena de muerte, ¿no? O sea, nos dicen pues no debemos tener pena de muerte en nuestro ordenamiento legal penal, pero Estados Unidos lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo grande para ellos, lo angosto para nosotros, o lo ancho y lo angosto. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Y qué está haciendo Estados Unidos para, en este caso, proteger a sus... Mire, lo que está pasando con el huracán es consecuencia prácticamente de lo que está viendo con la industria desmedida, ¿no? Porque no hay una protección allá. Claro, y yo pienso de que esto de acá le ha dado en la cara a Trump, cuando Trump dice de que no va a destinar más fondos a las oficinas de cambio climático. Él se niega a firmar el Tratado de París, que ha sido corroborado por 193 países. El mundo está preocupado. O sea, estamos pasando una época difícil. Sin embargo, vamos a ver, ¿no?, qué cosa dice Trump al respecto y si finalmente firma el tratado. El acuerdo de París es un acuerdo de todos los países que se ponen de acuerdo que hay que hacer algo contra el calentamiento global. Evitemos que la temperatura llegue a 2 grados centígrados para dentro de 20 o 25 años. ¿Y cuál sería la principal acción que han acordado realizar los países y, bueno, que hasta ahora no lo cumplen? Básicamente cambio de matriz energética. No más combustibles fósiles. Uh-huh. Eso es básico. Yeah. Eso es energía solar, es gratuita. Hay energía eólica, energía del mar. Hay otras energías que pueden fácilmente suplantar las energías producidas por los combustibles fósiles. Eso lo vemos a nivel de estos grandes convenciones, ¿no? La COP, por ejemplo, sí, ¿no? Acuerdos que han habido, no solamente que ha habido desarrollado inclusive sus asambleas acá en Perú, ¿no? Sí, hace pocos años hemos tenido este tipo de actividades acá en Perú que un poco que está bien, nos alientan, ¿no? Es un al año, ¿no? Nos alientan a proteger el medio ambiente, pero para aterrizar, sí, a eso voy. Más allá de lo que pueden hacer los gobiernos, decisiones macro, ¿qué hacemos nosotros como acciones micro, por llamarles de alguna manera, para que protejamos ese medio ambiente?
Por ejemplo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, tenemos aquí en el caso de Lima, por ejemplo, las municipalidades que son parte del Estado, no se responsabilizan de las tareas de control y cuidado del medio ambiente. Ni siquiera del cuidado de la contaminación visual. Tenemos cables por todas partes, por decir un tema. Sí, claro. Pero hay algo que sí me preocupa sobremanera, a propósito de la próxima visita del Papa aquí a Lima, es que tengamos una costa, un litoral, digamos, de la capital, un amplio litoral que ya quisiera pues tener Bolivia, ¿no? Claro. O sea, que no tiene mar, y nosotros más bien estamos trabajando, viviendo y actuando contra el mar, perjudicando a nuestro mar, que al final revierte contra nosotros mismos. Entonces, Sí. ¿qué estamos haciendo desde las municipalidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas, como ciudadanos de a pie, o qué debemos hacer para entrar en esta onda pues del cuidado del medio ambiente y no seamos un problema más, no seamos parte del problema, sino parte de la solución? Claro, mira, este tipo de programas es importante. O sea, el ciudadano tiene que aprender. O sea, las autoridades tienen la obligación de enseñarnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿No es cierto? Desde cuando vas a comprar a una farmacia, o sea, no recibir una bolsa plástica, porque las bolsas plásticas están en el océano, ya están comiéndose los animales, y ya se determinó que la cadena alimenticia, ya los plásticos están ingiriendo, los seres humanos están ingiriendo el plástico. Cosas claro, porque como tenemos estas, como botadero prácticamente el mar, ¿no? claro, en todo el mundo. En todo el mundo. Y lo más preocupante de esto, quisiera hacer una reflexión al respecto, es que el Perú no es un país contaminante. El Perú solamente representa el 0.3% de la contaminación mundial. 0.3%, Sí. Más o menos 200 países que tenemos, O sea, aproximadamente. Ya, entonces, pero sin embargo, vamos a ser el tercer país más afectado por cambio climático, por nuestra ubicación geográfica. Uh-huh. Tenemos ya los nevados derritiéndose, o sea, nuestras reservas de agua se están derritiendo. Podemos permitir de que de una minera asiática, no voy a decir el nombre, esté depredando, aquí nomás arriba en Ticlio, ves los caterpillar, o sea, destrozando los nevados para extraer. O sea, y no hay una posición firme de ninguna autoridad. O sea, oye, ¿qué cosa pasa acá? Por eso es que está apareciendo, iniciándose Greenpeace acá, para desnudar y decir las cosas como son. En el kilómetro 93 de la carretera central, es sabido en los medios, en los periódicos ha salido que hay un relave, una cancha de relaves inmensa, que en cualquier momento, producto de estos deshielos o de esta crecida de los ríos por el cambio climático, va a llegar a lavar una parte de eso, y eso convertiría a Lima en una ciudad desierta, porque CEDAPA le ha dicho que no puede tratar el agua contaminada por relaves. Esas cosas están ocurriendo y no debemos permitirlo, ¿no? Nosotros tenemos en Perú, digamos, siempre he escuchado en todo caso decir o justificar nuestra falta de desarrollo o de unidad como nación, como país, costa, sierra y montaña, porque tenemos una geografía muy compleja, ¿no es cierto? Pero no vemos el otro lado positivo que tenemos. Somos un país donde prácticamente está el 90% de los microclimas en el mundo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso es lo que nos hace ricos. Y eso nos hace ricos de diferentes maneras y nos hace potencialmente ricos. Claro. Y eso está siendo poco a poco, ¿no? Digamos, nos están perjudicando en ese sentido, porque los microclimas están desapareciendo en virtud justamente de estos cambios climáticos. Sí, esto es verdad. Estamos perdiendo. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? O sea, lamentablemente, hay una corriente, como tú dices, 0.03%, ¿no? Sí, 0.3. 0.3%, pero ¿cómo hacemos para generar que esos otros puntos 3, punto 5, punto no sé cuánto, pues punto 1, nos juntemos y hagamos algo contra aquellos pues que generan verdaderamente en estas COP, que es una conferencia de las partes convocada por Naciones Unidas, hay países con voz, hay países con voto.
Nosotros no tenemos votos, simplemente seguimos la corriente. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos entre países, ¿no es cierto?, para fortalecer la parte latina, desde Centroamérica, Sudamérica, para poder hacernos escuchar. O sea, ¿es verdad lo que dice PPK, que somos el perrito que mueve la cola? Sí, prácticamente, ¿no? Prácticamente. Porque no es posible, pues, que tengamos, o sea, una riqueza, ¿no?, fabulosa, espectacular, y que estamos, pues, a un lado donde se supone vamos a hacer la despensa del mundo. Mira, yo te voy a hacer, mira, en Pisco hay un desierto que se llama el desierto de California. Uh-huh. Este desierto lo usan estos negocios con los carritos que recorren las dunas. Y hay una municipalidad que ha dispuesto que se haga ahí un relleno sanitario, o sea, un botadero municipal. En el medio de las dunas hay un entonces los gringos, las personas que vienen del extranjero y ven eso, dicen, o sea, no pueden entender. Ellos pagan miles de dólares, viajan miles de kilómetros para pasar un momento agradable y se encuentran que nosotros mismos no podemos cuidar nuestro propio ecosistema. Uh-huh. Ahora, en la vida diaria hay muchas cosas de que podemos hacer sencillas. Por ejemplo, ahorremos el agua. ¿No es cierto? A la hora de que te lavas los dientes o te afeitas, mantén el caño cerrado. Cuando te duchas, cuando te jabonas, si cierras el caño. No uses productos, por ejemplo, que usen microplásticos. Por ejemplo, hay una pasta dental que usa microplástico como pulidor. Yeah. ¿Entiendes? O sea, tú te aseas, ¿no? Te lavas y esos microplásticos se van por el desagüe y se van al río y se van al mar. O sea, son cosas de que las autoridades, en este caso el Ministerio del Ambiente, creo que está saliendo una iniciativa de ellos, es informar. La gente tiene que informarse, o sea, tiene que saber, si no recibe esa información ni de las municipalidades, ni de los gobiernos regionales, ni del ministerio, uno por iniciativa propia debería preocuparse. Greenpeace está acá para visitar a cada colegio, a cada universidad y poco a poco irlos concientizando sobre la problemática. O sea, con lo que me estás contando, prácticamente a los estados, aparte de hacer esta tarea informativa, en este caso de países como el Perú, no nos queda más que esperar y rogar que los países donde las industrias son prácticamente criminales, ¿no? Son industrias criminales que se desarrollan económicamente en este mundo prácticamente ultracapitalista, y entonces los estados tendrían nada más que desarrollar actividades de prevención, como por ejemplo lo que pasó con el terremoto en México, ¿no? Que tiene sus sirenas, allá va a haber un terremoto, va a haber el cambio climático va a generar a mí me llamó mucho la atención cuando vi el video de este presentador de televisión, de que se escucha las sirenas, ¿no?, en la calle con 2 minutos de anticipación. Sobre ese tema vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente para tocar más sobre este tema que me interesa bastante de los sismos aquí en Perú. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Y antes de proseguir, estamos agradeciendo a Naricitas, que como siempre toda la semana nos acompaña. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Y hablando de cosas no tan divertidas, pues estamos acá tratando el tema pues de la contaminación, del cambio climático, y yo quiero aterrizar un poquito en estos minutos que nos quedan. En México hubo lo que comentábamos al terminar el bloque anterior, hubo 2 minutos antes del último sismo que ha habido la semana pasada, el terremoto 8.4 me dices, hubo 2 minutos prácticamente de una alerta, una sirena que alertaba a la población a ponerse a buen recaudo porque venía un sismo. En Perú, estoy leyendo por ahí que parece que hay o que quieren poner, pero tenemos esta posibilidad de tener algún día estos sistemas de alerta. Acá tenemos un problema que es la Costa Verde.
Y a propósito, como decía, pues no, el Papa va a venir, va a hacer su evento acá en Magdalena, San Miguel, va a haber un gran evento de recepción, más de 2 millones de católicos o de personas irán a ver al Papa, y no hay sistemas de escape, no hay alertas previas para saber que va a haber un sismo, y el sismo siempre trae maremoto, o sea que vamos a suponer, Dios no quiera, pues no, ocurra pues alguna de estas fenómenos naturales, que estamos en un sitio donde siempre van a ocurrir, 2 millones de personas saldrían pues ahí menos aquí en Lima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el tema de la Costa Verde? Que creo que no solamente implica el adecuado escape, ¿no? Como se espera pues que haya en todo este tipo de acantilados, sino que se está haciendo con el mar, que ya hemos dicho que lo están depredando con esta contaminación de desmonte, etcétera, ¿no? Mira, efectivamente el Perú está ubicado en una zona sísmica, ¿no es cierto? Estamos expuestos a estos fenómenos naturales. Entonces lo que tú dices de la Costa Verde efectivamente es preocupante, porque ante un eventual movimiento sísmico, que se espera que sea alrededor de 8 grados, va a venir inmediatamente un tsunami. Y ante una eventualidad de escape, solamente hay 20 minutos entre el sismo y que llegue el tsunami. Eso está demostrado. Entonces, no sé, sacar a la gente de la Costa Verde por las subidas, por las pocas subidas que hay, realmente va a ser una cuestión desastrosa. Esperamos de que no ocurra eso. Sin embargo, esto que ha pasado en México de este conductor escuchando la sirena significa de que el Estado está preocupado. Ellos ponen esa sirena en México a raíz del terremoto de 1985. Uh-huh. O sea, este avance tecnológico está al alcance de la mano. O sea, si tenemos convenios con Japón, con China, con México, ¿por qué no traemos esa tecnología para que nos avise, que nos dé unos minutos para podernos ubicar en lugares estratégicos y que se puedan evitar muchas muertes, ¿no? ¿La Costa Verde está condicionada de manera técnica para poder ser usada como lo está haciendo hoy día? Yo creo que no, porque hemos escarbado, hemos creado playas en base a desmontes, a basura, y eso es una zona inestable completamente. Es más, existe una autoridad de la Costa Verde, ¿no? Sí. Donde está involucrada pues los distritos. 5 distritos allí, aparte de Lima Metropolitana, ¿no? Que es la responsable, digamos, de la metrópoli. Pero se ha permitido, y lo hemos visto no solamente en Barranco, está en todo Chorrillos, San Isidro, Miraflores, Magdalena, San Miguel, que forman parte, ¿no? de esta lo que es Lima, porque también tenemos la Perla y la Punta por el lado del Callao, y el Callao mismo. Hemos visto pues que han autorizado construcciones en los acantilados, ¿no es cierto? O sea, estas construcciones van a terminar por el propio peso de cada una de ellas, ¿no? Con un desastre más allá del sismo, más allá de la ola que va del sismo, ¿no? El tsunami que va a reventar, no va a subir, no va a trepar los 40 o 50 metros que pueda tener el acantilado en alguna parte de la Costa Verde, pero va a golpear abajo y va a determinar el derrumbe. O sea que, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Sabes de que ¿Están colaborando para que estas desgracias ocurran? No, están en otra cosa. Mira, a raíz de la construcción del Zanjón de Bedoya o la vía expresa, que tanto nos sirve hoy día, todo el desmonte de que se salió de ahí fue a dar a los acantilados. Uh-huh. Entonces, el estadio municipal Manuel Bonilla en Miraflores está sobre un relleno sanitario y sobre ese desmonte. Por eso es que tiene grietas. Está todo resquebrajado, sí. Claro, justamente por eso. Entonces, o sea, ha habido una suerte de irresponsabilidad en ese sentido, ¿no? Hace poco yo denunciaba también, ¿no? Que se ha ganado tierra al mar en la última década, por ejemplo, para hacer la Costa Verde, la ampliación de la vía Costa Verde de Magdalena, porque subía por Marbella, ahora se extiende hasta Rafael Escardó, y de Rafael Escardó se va hasta ahí en la Torre, en el Callao, en la Perla, ¿no? Para hacer esta ampliación, digamos, de esta vía, se había ganado terreno al mar, con desmonte,
con relleno sanitario, con basura prácticamente, y no se ha colocado ni una sola roca y no se ha colocado ningún solo rompeola o ningún espigón que impida que la Mar Brava termine reventando en las faldas de estos acantilados. Y volvemos a lo que dijiste tú, que seguimos construyendo en zonas donde la naturaleza va a venir a recuperar su lugar. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque el mar va a recuperar esa zona, o sea que creo que se ha actuado. Se han invertido millones sí. Y vamos a seguir gastando millones, pero lamentablemente no sé qué estará pasando. Y en todo caso, bueno, la visita del Papa, ojalá pues que haga un milagro, ¿no? Y que por fin se pongan, o nos pongamos de acuerdo todos, o pongámonos verdaderamente las pilas para evitar, o sea, definitivamente todos los países desarrollados que tienen litoral, ¿no?, habilitan pues su costa verde, su costanera, llamémosla así, para el desarrollo turístico, recreacional, no solamente de los turistas, sino de la misma población. Acá no lo hemos hecho, teniendo, mira, en el caso de San Miguel nomás, 4,5 kilómetros de litoral que hasta ahora no se puede aprovechar. Estamos viviendo espalda al mar, al mar. Ojalá, pues, como te digo, Dios quiera pues que el Papa nos haga el milagro en esta próxima visita en el mes de enero. A pesar de que el Papa pues ha sufrido un accidente el día de ayer, creo, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que ocurren. Y últimas palabras a Jorge, y agradeciéndote desde ya por tu presencia aquí en Siempre con la Verdad. No, Robert, a ti, muchas gracias por la invitación. Estamos en Greenpeace, pueden visitarnos en www.greenpeaceperu.org.pe. Es una página que está en construcción, pero hay una parte de la campaña que estamos lanzando para poder luchar contra el cambio climático. Se llama 1 millón de árboles contra el cambio climático. Puede escribir al correo jorgep@greenpeaceperu.org.pe para inscribirse los distritos, las personas, las comunidades, las asociaciones de vivienda, para ir diagramando la forma en la que se va a ir sembrando los árboles, 1 millón de árboles. Así que nada, están invitados a participar. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido a Jorge Ponce Goicoechea, presidente de Greenpeace Perú, una organización mundial que allá tiene sus oficinas aquí en Perú y desde la cual se va a hacer un trabajo, o ya se está haciendo un trabajo en pro del cuidado del medio ambiente y cuidado del ecosistema natural. Como aquí ya lo hemos dicho, pues tenemos de más, hasta por gusto, pero no lo sabemos aprovechar. Muchas gracias, Jorge, y continuando aquí en la última etapa aquí de los últimos minutos que nos quedan, decir, bueno, que todo esto implica, repito, la falta de planificación, la falta de organización que nuestras autoridades y que nosotros porque finalmente ¿quiénes son autoridades? Los mismos ciudadanos, que elegimos mal, pero lamentablemente pues no tenemos planificación, no tenemos organización, no tenemos nada. Felizmente, bueno, dicen que ya no hay reelección de alcaldes, en el caso puntual de los alcaldes, que son las autoridades que más cercanas están al vecino, al ciudadano. Pero ojalá pues que no nos saquen la vuelta, por ahí hay varios alcaldes que quieren postular a tenientes alcaldes ahora, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, ya pues para mantener el cargo, así como en Argentina, ¿no? Con Kirchner, van a estar de tenientes alcaldes para después volver a postular como alcaldes. La cuestión es que quieren mantenerse en el poder de estas municipalidades. Dios quiera que no sea así. En todo caso, el jurado electoral pues debe estar atento y deben ya ponerse las normas concretas y específicas para que ninguna autoridad pueda sacarle la vuelta a la norma. Esto ha sido Siempre con la Verdad. Bueno, denunciemos ello, no a la corrupción, y ojalá pues que estemos hablando de cosas mucho más alegres y mucho más pro desarrollo de nuestro país, que tanto nos necesita, empezando por la educación y la salud, que tan alicaída está. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Siempre con la Verdad, aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad.